Bueno, Mauro, esta es la primera entrevista tuya en Políticas sin Formato. Quiero darte la bienvenida. Eres actual candidato a la Cámara de Representantes, expresidente del ICETEX y excongresista. ¿Cómo estás? Bien nervioso, angustiado, mentira, no. Feliz de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación, Dani. Listo, Mauro, gracias a ti por recibirnos. Quisiera empezar esta entrevista preguntándote sobre cómo fue ese paso por el ICETEX. Yo tengo que decir que fue un espacio de mucho aprendizaje, de muchas satisfacciones, conocer personas en todo el país y haber llevado la entidad a lugares donde nunca había estado. Eso es espectacular y grandioso. 200 municipios nuevos visitamos donde la gente ni tenía idea. La gente que nos está viendo, cuando le preguntan qué es ICETEX, la gente dice, pero pues yo sé. No, váyanse a los territorios más alejados. Eso no es la Colombia profunda. La Colombia profunda es Bogotá, que no entiende de las realidades territoriales. Allá había gente que decía, ¿qué es eso? O sea, yo puedo estudiar con créditos 100% condonables, maravillosos. Duro, cobrarle a la gente es una cosa que no quisiera hacer nadie. Y sobre todo, condonar los créditos tal como se prometió en su momento y decirles así no se puede, pues fue un reto y un desafío difícil, pero allá fuimos a dar la cara y a demostrar que se podía hacer una entidad más humana. Entonces, tengo que decir que fue un reto de muchos aprendizajes, pero que a mí me dejó muchas satisfacciones porque bajar la tasa de interés añadida a la más baja de la historia y aumentar la colocación como nunca antes en la última década con tasas añadidas inferiores, pues a mí me deja mucha satisfacción, pero también frustraciones, Sí, claro. cosas que uno no alcanza a hacer, que quisiera haber hecho. Entonces eso es como un mar de sentimientos, de emociones positivas, de frustraciones, pero la conclusión es, me deja mucha felicidad y amor en el corazón. Ok, entiendo, Mauro. Cuando uno habla con alguna persona sobre el ICETEX, o bueno, uno le pregunta con qué está financiando su carrera y dice ICETEX, todo el mundo hace como, uff, o sea, es como ya algo muy, muy establecido, ¿no? Entonces esta entidad, pues, por decirlo así, ha venido ahorcando en los últimos años al estudiante después de graduarse, porque pues es una realidad que cuando uno se gradúa es muy difícil conseguir trabajo de una vez en lo que uno estudia Es una y realidad. pues las deudas no lo esperan a uno. Entonces quisiera preguntarte qué solución le podrías dar a esta entidad. Hay quienes hablan de una reforma, ¿tú qué opinas? La dejé lista, trabajamos, tiene que haber una reforma, es necesaria y fundamental, de lo contrario esto va a seguir pasando. Voy a decir dos cosas rápidas. Lo primero, de 1 millón de usuarios, 550.000 tienen créditos 100% condonables. Eso muchas veces no se habla porque el que tiene un crédito 100% condonable, que logra estudiar su universidad, terminarla y no tener que pagar nada, pues no sale usualmente a decir gracias, wow, fantástico, y videos. ¿Por qué? Pues porque es algo que espera que el Estado le dé, ¿cierto? Quienes se quejan son una parte de esos otros 500.000 que sí tienen unas tasas elevadas, pero de esos 500.000 que quedan, 500.000 créditos condonables casi al 100%, de esos otros 500.000, 250.000 tienen el derecho a un subsidio de tasa y a una condonación parcial del 25% o de hasta el 25%. Y queda otro pedacito de personas que tienen una tasa full y ellos son los que con razón se quejan constantemente frente a los abusos en el incremento de la tasa, pero sobre todo a un elemento que hay que acabar y es la capitalización de intereses, que es lo que hace que la cuota se crezca cuando usted termina la universidad y dice, marica, pero ¿qué fue esto? Eso es lo que hay que acabar. Y yo dejé lista una reforma que yo creo que es la reforma más estructurada, buena, avanzada de los últimos años porque se construyó con base en casi 40 proyectos de ley que habían llegado durante los últimos 10 años al Congreso. Se construyó con expertos nacionales e internacionales, rectores de universidades, con algunos estudiantes de plataformas estudiantiles, se construyó con usuarios, con expertos también en temas de financiación, con organizaciones multilaterales, y hoy ese proyecto que quedó en el escritorio del presidente de la República es el que hay que hacer para poder evitar que la entidad tenga esas tasas de interés, porque además les pone un techo. Hoy están pagando IPC más 12 y más 13 y más 14. Eso es una brutalidad. Durante mi administración yo bajé eso a IPC más 1 y más 4. Hoy volvieron al IPC más 12 y más 14. Este proyecto pone un estándar máximo IPC más 3. No puede subir de allá. Pero cuando el IPC toque 2 dígitos, el Estado tiene que entrar inmediatamente a subsidiar esa tasa para evitar en ese seguro que se escalen los créditos. Pero además hay una cosa que indigna mucho a la gente. Cuando recibe ese recibo de pago, ve que va pagando y que eso va es yendo a intereses, no a capital. Entonces la gente dice, oiga, yo pago y pago y pago Claro. y esta vaina no disminuye. Ajá. Este proyecto de ley hace que
la mayoría del pago que usted hace vaya a capital, de tal manera que se pague más rápido. Pero también a veces a uno no le alcanza el billete. Es que en el 80% de los casos es lo que tú dices. Uno sale a prestación de servicios, a ganarse un poquitico de plata por prestación de servicios, que si le va bien se gana 2 millones de pesos, después de lo que le descuentan, entonces le queda 1.400.000, después del transporte y del almuerzo le quedan 600 o 500.000 pesos y la cuota es de 800. Entonces eso hace que en este proyecto de ley la gente no pague más del 20% del ingreso. Eso quiere decir que se acomoda la tasa, el pago al ingreso que tú reportas y eso evita, digamos, una sobreexposición. Y en tercer lugar, creo que la condonación por mérito académico, la condonación por algunas carreras a los docentes es importante. Y cierro con lo último. Se declara por primera vez el crédito educativo como crédito social. ¿Ustedes saben cómo es el crédito educativo hoy? Está como un crédito comercial. Entonces, ¿qué hace? Que le puedan cobrar a usted lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Cuando usted lo declara como un crédito de carácter social, implica que el gobierno y las entidades pueden ayudar a financiar esa tasa y a llevarle recursos al ICETEX, porque el ICETEX hoy no recibe recursos directos de la nación. Y por funcionar como un banco privado, pues entonces vive de esas tasas de interés para soportar su operación. Esto le llevaría recursos, pero además asegura la humanización del crédito. Mientras se da la gratuidad pública total universal para que ICETEX no sea el principal mecanismo de financiación de los jóvenes. Pero mientras ese crecimiento de los cupos en la pública se dan, ICETEX tiene que prestar un servicio de ayudarle a los que no entran en la universidad pública porque no hay cupos, a financiarse de una manera decente, y eso es lo que nosotros buscamos, y esa reforma está, y yo me comprometo a presentarla, ya que el gobierno no la presentó en esta oportunidad porque hay otras prioridades, a que salga adelante, porque no tengo duda de que la van a apoyar. Lo que pasa es que las prioridades son otras. Ok, Mauro, entiendo. Quisiera tocar algo que mencionaste en la primera pregunta y es que pues, el presidente Gustavo Petro en campaña dijo que iba a condonar todas las deudas del ICETEX. Antes de que tú fueras presidente, cuando él dijo eso y después de llegar a la entidad, ¿te diste cuenta que eso era imposible de hacer? No, yo lo sabía desde antes. Yo sabía desde antes, cuando esa propuesta salió, yo fui de los primeros que dije, eso técnicamente no se puede hacer. Yo llego al ICETEX por invitación de Alejandro Gaviria. Yo estaba en ese momento en la coalición de la esperanza cuando esa propuesta salió. Yo dije, eso no se va a poder cumplir, eso va a ser muy difícil, pero pues yo no estaba en esa campaña ni hacía parte, digamos, de ese equipo. Cuando ya llega Alejandro y me dice, ayúdeme con ICETEX, porque yo en el Congreso había presentado varios intentos de reforma a la entidad y había logrado algunos avances en algunos derechos, ahí yo dije, yo creo que es el momento de ayudar. Lo primero que le dije al ministro de ese momento fue, hay que hablar con el presidente y hay que decirle a la gente que la condonación total vale 12.5 billones de pesos. Eso es más que lo que la primera reforma tributaria del gobierno recaudó, que fueron 10, 11. Es decir, había que hacer una sola para ICETEX. Entonces, lo primero es, hay que hablar con el presidente y decirle, mire, esta es la realidad técnica y nosotros tenemos que salir a dar la cara. No quisiera hacer yo porque no lo prometí yo, pero pues creo que es serio con la ciudadanía. El ministro dijo, vamos, lo hablamos con el presidente dijo, vamos a empezar entonces un programa de condonaciones parciales mientras el gobierno, y nos tocó ir a dar la cara. Decirle a la gente, vale 12 billones, ¿cómo vamos a empezar? Con condonaciones que están atrasadas de gente que tenía el derecho, a cumplir con las de ley que son obligatorias de la entidad y a garantizar reducción de tasa y meter un mecanismo de condonación para aquellos que están colgados, como logramos, por ejemplo, condonar 5.000 créditos de Pilos Paga, que estaban llevados esperando hace 6 años una condonación de su crédito y tenían el ICETEX, tenían embargo de cuentas, tenían de todo. Esos 5.000 los condonamos con la ayuda, además del gobierno, con la ayuda de CISA y con la ayuda del ministerio para que esa gente, digamos, se desahogara. Pero también una cantidad de personas que tenían deudas de hace muchos años, también las condonamos, madres cabezas de hogar, indígenas, negritudes, jóvenes que ya incluso ya ni eran jóvenes, o sea, ya estaban en otro, con las cuentas embargadas, reportados, es decir, hicimos la condonación más alta de esas situaciones muy complejas, pero pues es que es 1 millón. Y eso se requería mucho dinero. Entonces yo conseguí 1 billón de pesos para la entidad, lo hicimos con un trabajo súper bonito, pero seguía faltando. Entonces salir a decir eso, pues era difícil, no lo prometí yo, pues tenía que salir a dar la cara con el ministro y lo hicimos porque creo que era un acto serio para decirle a la gente, hoy esas condonaciones valen 11 billones, el que se los diga no está diciendo la verdad. Mauro, ¿qué crees que fue lo más difícil por tu paso de la entidad?
Uno de los temas más duros para mí fue el incremento del IPC en el año 2022, recién llegado yo. El IPC, para quienes nos están viendo, es la inflación más lo que ICETEX le tiene que sumar a ese crédito, que para ese momento eran 12 puntos. El IPC, que venía a estar en el 3 en su momento, en el 2, post pandemia empieza a subir, a subir, a subir. Y entonces la gente que tenía una tasa de interés del 12 más 3 del IPC, luego el IPC se subía al 10, gente pagando el 22%. Yo llevaba 2 meses. Saber que la gente en enero le iba a llegar un recibo no de 300.000, sino de 800.000, no de 700, sino de 1.500.000, no de 1.000.000, sino de 3. Eso yo creo que fue uno de los momentos más difíciles que tuvimos que enfrentar, pero lo logramos hacer bien. Logramos en ese momento que las universidades, que luego se bajaron de una manera injusta, y yo ahí tengo una crítica para muchas privadas, sin decir que asumimos algunos errores de comunicación por parte de la entidad del ministerio, se opusieron a algo que logramos hacer, y es que ellos pudieran sopesar un poco la tasa de interés, más una plata que nos conseguimos, y evitamos que eso ocurriera y que el desmadre del crecimiento de los créditos, digamos, subiera. Pero fueron 3 meses de mucho estrés para conseguir la plata y evitar ese escalamiento que es el que están viendo hoy, porque les quitaron lo que nosotros dejamos, que fue el subsidio de esa tasa. Nosotros bajamos las tasas al 2 más IPC y al 3 para evitar que eso pasara. Pero el estrés, que fueron 3 meses de pensar por las mañanas, mañana llega ese recibo, eso se va a subir, esta gente con qué va a pagar, o sea, ¿cómo van a hacer? Yo creo que fue el momento más difícil que nosotros tuvimos que enfrentar, que lo logramos sortear, y que a mí nunca me va a olvidar. Ahora, ¿alguna vez tienes algún recuerdo de cuando estabas en tu entidad o cuando estabas en el Congreso que dijiste no puedo más, no sé, tal vez te dio ansiedad de solo pensar en ese momento? ¿Recuerdas algo así? Voy a confesar, no es una, son muchas veces. Muchas veces la gente es despiadada, los ataques son brutales, fijar posiciones cuesta, y cuando uno fija posiciones y lo atacan, por más que uno diga que se acostumbró a esos ataques, esa vaina a veces como que le cala a uno, pero sobre todo frustraciones frente a injusticias que uno ve y que uno trata de denunciar y no pasa nada, y son constantes los sentimientos de, pues puta, yo no voy a poder, qué vaina tan difícil, pero pues uno se levanta, se sacude y le toca seguir, porque le toca seguir. Voy a dar, digamos, momentos difíciles en el paro nacional, ver cómo el gobierno de Duque y su ministro de Defensa y su ministro del Interior pues estaban cometiendo esa cantidad de arbitrariedades contra los jóvenes que marchaban pacíficamente, pero ver también la situación digamos, de los empresarios con todo el país parado, perdiendo plata y con la angustia de perder sus empleos. Ese momento para mí yo creo que fue crítico emocionalmente, porque uno decía, Dios mío, yo entiendo a los empresarios, entiendo a todo el mundo perdiendo plata, a los que generan el empleo, pero también veía yo las injusticias y toda esta infiltración que hubo alrededor de esas marchas, y yo creo que esos fueron de los momentos más duros. Yo recorrí el país en medio del paro nacional, gracias al apoyo de una organización maravillosa que creó una iniciativa que se llamaba Los Jóvenes Tienen la Palabra, y éramos congresistas de todos digamos, de todos los sectores, hablando con los pelados que estaban en paro, para entenderlos, o escucharlos, que el gobierno no estaba haciendo eso. El gobierno de Duque dijo que escuchamos a los jóvenes, escuchaban a los jóvenes que ellos querían escuchar, que les hablaran bonito y no les fueran a criticar. Pero la gente que de verdad estaba ya pasándola mal, esa gente no la estaban oyendo. Y nos fuimos a oírlos y contener, digamos, las emociones frente a esas historias tan dolorosas de la gente que estaba marchando sin empleo durante años, viviendo en barrios con líneas invisibles donde de un lado a otro solo por ir a recoger una pelota les matan sus niños. Las injusticias de la policía y los abusos policiales frente a los vendedores ambulantes, la plata que le piden en muchos de estos departamentos y municipios al vendedor ambulante o al restaurantero, que es la misma policía amangualada en muchos casos con mafias de narcotráfico para cobrarles vacunas para que puedan tener su negocio, y si no les matan a alguien, y escuchar esas historias, eso es muy doloroso, eso es desgarrador, y tratar de hacer algo y estar con un gobierno que no quería hacer mucho por eso, creo que es difícil. Pero para resumirte, las emociones todos los días son así, como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero es lo que luego llena una energía para seguir. Claro. Mauro, también quisiera preguntarte, tú cuando fuiste congresista impulsaste varias iniciativas para regular las plataformas digitales. Ahorita que pues vas a volver al Congreso, ¿piensas volver a intentarlo? ¿Qué piensas hacer con eso? Hay una cosa que ha pasado, es como una calma chicha, por lo menos en Bogotá.
Los taxistas ya no están tan opuestos a las plataformas de transporte y están como viviendo y navegando en una calma ahí porque ya las empresas de taxis montaron sus propias aplicaciones de movilidad. Entonces ya se montaron en la tecnología, que es lo que debieron haber hecho desde el principio, en lugar de oponerse a la tecnología y a la realidad, y en lugar de defender el derecho de un ciudadano a escoger por medio de qué quiere pedir su transporte, entendieron ya después de 6, 7, 8 años de pelear que les tocaba como o te chingas o te jodes, o te montas o vas a perder es tú. Y eso ha hecho que la tensión haya bajado y que hoy no sea una necesidad prioritaria ni para el ciudadano que ya no se está sintiendo tan angustiado, ni para los conductores ni para los taxistas. Pero para responderte, sí voy a seguir trabajando en una reglamentación que equilibre la cancha, donde todos jueguen bajo las mismas condiciones, sobre todo porque es que el ciudadano es el que está expuesto. El ciudadano es el que si lo roban en una plataforma de transporte como Uber, Cabify o cualquiera de las que están allí, ¿quién responde? ¿Quién responde? Nadie, porque la plataforma está en otro país, no están pagando los impuestos aquí, recogen y recaudan un IVA que paga el usuario, pero de los ingresos no los están pagando aquí. Y se utilizan las vías y demás, pero sobre todo el abuso con los conductores, que les cambien la tarifa, es decir, lo que les cobran a ellos por el servicio de un momento a otro sin avisarles. Un conductor a veces le pueden quitar el 12, a veces el 15, el 20, y al ciudadano también pueden poner tarifa 10X. ¿Quién defiende al ciudadano sobre los abusos de una plataforma de esas? En eso tenemos que trabajar y en temas también de seguridad, pólizas, que yo creo que eso hay que seguirlo haciendo. Pero no resulta ser ya para la ciudadanía uno de los temas fundamentales. ¿Tú crees que en esa competencia de taxistas versus Uber o Didi o todas esas aplicaciones de transporte, crees que hay una competencia justa o hay un monopolio por parte de las aplicaciones o el monopolio lo quieren tener los taxistas? ¿Tú qué piensas? El monopolio lo querían tener o lo quieren tener los taxistas. Muchos de los taxistas, no todos porque han venido cambiando, dicen es que deberíamos ser solo nosotros. Si faltan vehículos, déjenos meter más taxis, y los monopolios no son buenos en ningún lugar, porque los monopolios degradan el servicio. Cuando usted tiene un monopolio, usted no se tiene que esforzar en prestar un buen servicio, pues porque es que a usted le toca en taxi o le toca en taxi. Entonces por eso el famoso yo por allá no voy, el famoso no me gusta, no me interesa, le cobro lo que quiero, o el taxímetro arreglado para tumbarse un poco la plata. Entonces parto de la base aquí de algo, y es, esos monopolios son malos. Pero por otro lado, que creo que es muy importante, es la regulación de las plataformas. No pueden entrar sin normas, porque usted le pone unas obligaciones de pólizas, de seguros, de el cupo, de pase, de licencia pues, de conducción, de reglamentos a los taxistas, y las plataformas no tienen que cumplir absolutamente nada, pues la cancha está desequilibrada y ellos están en desequilibrio. Entonces, por eso es que tenemos que poner las mismas condiciones, desregular el sector taxista, regular el sector de las plataformas, y que la competencia se dé con la justicia y que sea el ciudadano el que escoja en qué se quiere mover de acuerdo a su capacidad económica, a su gusto, a su sensación de seguridad. Entonces, ni monopolio ni estas plataformas sin regulación. Entiendo, Mauro. Para cerrar, quisiera tocar el tema, de hecho que lo tenemos acá, que tú has mencionado en tus redes y en tu campaña, es tu turno es ya, que las filas ya no van más. Explícanos un poco sobre eso. Este país es un país que acostumbró a la gente a esperar para que le toquen las oportunidades. Y este es el país donde nos tocó a nosotros lo que nos tocó. Me tocó venirme a Bogotá en busca de mejores oportunidades, me tocó aceptar ese trabajo, me tocó entrar a esa universidad, me tocó hacer esa carrera, me tocó ir a hacer una fila. Es decir, este país acostumbró a la gente de algún día su turno llega, espérese, aguántese que ya va a llegar. Y yo no creo que nosotros tengamos que seguir esperando por las oportunidades que nos merecemos. Por eso digo que el turno de los ciudadanos de a pie, de los jóvenes que buscan una educación de calidad, gratuita, pública, universal, los jóvenes que esperan un sistema de financiación justo y humano, los papás de los jóvenes, nuestros padres y abuelos que buscan un sistema de salud que los atienda con dignidad, las mujeres que esperan sentirse seguras en las calles, la gente que está esperando que eso llegue, no puede seguir esperando. Y nos pusieron a hacer fila. Algún día le llega su turno. Entonces no es solo la fila física que vemos reclamando medicamentos en una notaría, en un sistema. Esas filas son falta de modernización del Estado.
todos los trámites que podrían ser digitales nos los tiran a tener que ir a una oficina a hacer la fila física, que es la que nos molesta. Pero aparte de esa fila, están las filas no físicas. Son las filas de espérate a ver si te toca. ¿Cuántas veces un joven tiene que irse a una universidad pública a pedir un cupo que no le llega porque los cupos todavía no son suficientes y le toca luego entonces irse a una fila al ICETEX a ver si lo financian, y de 200, 300 mil que piden crédito solo se financia 60 mil cuando yo estaba, hoy 10 mil. Entonces esa es la fila de la espera y nos acostumbraron a la fila eterna de esperar lo que hoy deberíamos tener. Pero los corruptos y sus familias, eso sí se la saltan, porque eso sí les llega rápido. Entonces a lo que vamos es no más filas de esas eternas. Nuestros derechos deben ser ya. El turno de los ciudadanos, el turno de los jóvenes, el turno de los que hacemos las cosas bien, debe ser ya. Ojalá las filas fueran las de crepes, que son las únicas que queremos hacer, porque es para ir a un negocio, porque es para ir a comer rico. Las filas del transporte público hay que hacerlas para respetar. No, vamos en contra de los que no respetan las filas, de los que se las saltan, que son los corruptos, y sobre todo de un Estado que te pone a esperar el turno que nunca llega. Tenemos que exigir que nuestro turno sea ya, y por eso hablamos de nuestro turno es ya, tu turno es ya. No más filas para cambiar a Colombia, ni mucho menos para cambiar a Bogotá. Listo, Mauro. Muchísimas gracias por estar en el espacio. Espero lo hayas disfrutado. Gracias. Gracias a ustedes, y les quiero decir una cosa, para este 2026, salud física, mental y mucha prosperidad.